Con el pelo visiblemente más largo, Pasa el tiempo. Leonardo Farilu. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Leo, hoy un tema que vamos a abordar tiene que ver con, el título dice así, cuando la persona es ese símbolo. Bien, no me digas desarrollo la bolilla. Desarrollo, no, la bolilla no, desarrolla la unidad. Completo directamente. Perfecto. Bien, mira, sí, quedó un título medio, como te diría, misterioso Sí, de sí. alguna manera. Lindo para una novela. Ponele, es un poco en realidad reflejo de lo que es la novela de la vida, Tal cual. en general. Mira, la idea básicamente parte de este concepto, que lo utilizamos normalmente de manera muy acrítica o en todo caso dando por sentado su significado. Y la verdad que es complejo, o sea, la palabra símbolo en sí misma. Realmente es muy abierta y multisignificante. Claro. Es casi complejo, casi imposible definirlo de una manera en la que podemos decir símbolo es esto y nada más. Pero en términos generales se refiere a un proceso de construcción en términos individuales y sobre todo sociales que está entre medio de lo que vendría a ser el referente, lo que es la realidad misma en términos concretos, por decirlo de alguna manera, vos, yo, la mesa, cualquier ente tangible, por decirlo así, y el concepto, que es la abstracción completamente definida, o sea, la idea racionalizada de algo. Bien. El símbolo está de alguna manera mediando estos dos espacios, estas dos instancias de la realidad, generando múltiples significados y múltiples representaciones y posicionamientos sobre algo. Claro. O sea, en términos sociales, nos permite cohesionar, unir criterios que de manera rápida nos llevan a asociar algo a un montón de ideas que hay por detrás. Claro, bueno, recién veíamos como en la primera imagen nada más ni nada menos que a Jesús, a Cristo. Claro. Con todo lo que eso simboliza justamente para la grey cristiana. Exactamente. Bien, en esos términos la idea del símbolo es aplicable casi a cualquier cosa que nos permita hacer este tipo de referencias que te digo, una asociación de una imagen, sobre todo, sonido y demás, a significantes múltiples, o sea, muy cargado de ideas que hay por detrás y que se constituyen de manera diferencial a través de la historia, o sea, no es esencial, no es algo que no cambia nunca, sino que un mismo símbolo puede cambiar a través del tiempo, y también en diferentes culturas, por supuesto, sino que también dentro de una misma sociedad, dentro de una misma cultura, entre comillas, ese mismo símbolo va a tener interpretaciones muy diversas según desde dónde estamos construyendo nuestro discurso. Ahora, cuando ya para centrarlo y empezar un poco a tamizarlo, Sí. Ya hablando de personas, Sí. de personas en sí, por lo general los símbolos son referenciales. Exactamente. Exactamente, justamente, bueno, ahí tenemos una selección de ciertos personajes de la historia, tanto mundial como argentina, tanto del pasado como contemporánea, que remiten a esta idea. Y también un par de imágenes que contrastan justamente esos significados que se atribuyen al símbolo. Como vos bien dijiste, empezó la secuencia con una imagen medieval, Sí. o sea, una recreación medieval de lo que sería el rostro de Jesús. Sí. Partamos del hecho, en todo caso, de poner en cuestión la idea de que sea un personaje, una persona que realmente haya existido, porque eso también es algo que implica un montón de símbolos que damos que están por detrás. Uno puede posicionarse en ese lugar desde sus creencias y demás, en la posibilidad de que es un símbolo que representa solo ideas abstractas o que es alguien que realmente existió. Sí. Partamos de la misma idea de que fue una persona que existió junto con todos los otros demás personajes históricos que pasan. Depende desde qué lugar se construye esta idea, va a remitir a imágenes muy disímiles.
si hablamos de Jesús desde la perspectiva de un católico, de un cristiano, para hacerlo más amplio, Claro. creyente, por supuesto que va a remitir a la idea de la salvación, a la entrega, al sacrificio, al amor. O sea, todas estas cosas están detrás de un Esta misma símbolo. imagen, para un musulmán no significaría lo mismo que para un católico. No significaría lo mismo, no significa lo mismo para un ateo. Claro. No, no va a significar lo mismo para un budista y demás, aunque quizás, sobre todo la gente que tiene algún tipo de creencia religiosa, la va a poder, gracias, lo hice para vos, lo va a poder vincular de alguna manera a ciertos estándares morales particulares. Claro. Pero después, desde otro lugar, podemos llegar a pensar que se vincula ya no solamente a el sujeto, sino a la institución que hay por detrás. Claro. Y desde una idea, digamos, crítica al proceso histórico de la Constitución y la implicancia en la sociedad de la Iglesia Católica, podemos verlo también como un símbolo de poder centralizado en esta institución que, por ejemplo, estuvo en el medio de masacres terribles como fueron las Cruzadas o lo que fue la Inquisición, que llegó hasta momentos bastante tardíos. Incluso hoy por hoy, más allá de que no se habla de eso, la Inquisición sigue existiendo, solamente que en términos burocráticos dentro del Vaticano cambió de nombre. Claro. Ahora es una oficina vinculada al control de las buenas prácticas dentro de la religión católica, pero de alguna manera no se abolió. Entonces, si lo pensamos desde ese otro lado, verás que Cristo está representando como símbolo una idea completamente muy diferente. Y así lo mismo nos pasa, por ejemplo, con una de las siguientes imágenes, que creo que era un par de cuadros que representan, bueno, esta es la que te comentaba, una imagen de juicios en la Edad Media a mujeres brujas, digamos, en el proceso inquisitorio. Pero después más adelante tenemos otras imágenes que están vinculadas al desembarco de Colón en América. Claro. Otro ícono, otro símbolo del descubrimiento, del encuentro de dos mundos, pero también por otro lado del inicio del expolio, del despojo, de la masacre de millones de personas dentro del territorio americano. Pará. ¿Dijiste bien millones de personas? Sí. Porque el rey de España reclama a América que se disculpe por miles de colonizadores y conquistadores muertos ante millones de americanos que murieron. Bueno, eso fue una cosa bastante curiosa, pero justamente ahí estamos viendo qué tipo de institución representa esta persona y desde qué perspectiva social, política, cultural se está parando. ¿Símbolo? Él es un símbolo, por supuesto que es un símbolo. Es un símbolo para la gente de perspectiva justamente monárquica o de derecha en general, de la unidad de un pueblo, de la idea del justamente el contacto directo con Dios, porque es eso lo que representa de alguna manera un rey, y para la gente que está desde otra perspectiva completamente o laica o republicana y demás, justamente está representando una tradición medieval que dentro de un contexto estatal atrasa 500 años, por ejemplo. Es un símbolo. Lo mismo pasa con personajes que tenemos más adelante. Ajá. Por ejemplo, lo tenemos a Sarmiento, el padre de la educación por un lado, y por otro lado el personaje que escribió: a estos indios piojosos habría que matarlos a todos porque su sangre no vale nada, y un montón de perlitas más. En Catamarca fue genocida, Sarmiento. Sí. Éramos parte del odio de Sarmiento, era Catamarca. El noroeste argentino en general. Porque no teníamos la formación europea que él soñaba. Exactamente. Al gran padre del aula, ¿no? Sí. Y bueno, y así como para no colgarnos ahí demasiado, lo tenemos vos me pones Sarmiento al medio y yo me arranco, Lo tenemos a Roca con la campaña del desierto, pero al mismo tiempo la idea de la productividad y el desarrollismo en Argentina. Claro, la expansión territorial argentina. Crece la patria. Exactamente. La conquista y la consolidación de las fronteras del territorio actual, ya hablamos en algún momento de la cuestión de las fronteras, pero al mismo tiempo responsable de la masacre también de miles de personas en la Patagonia. Lo tenemos a Hipólito Yrigoyen, un gran símbolo del radicalismo, por ejemplo, con un montón de factores vinculados a la idea de la democratización y de la limpieza, de alguna manera,
del sistema republicano representativo responsable de la masacre de 1.500 trabajadores rurales en la Patagonia rebelde. Tal cual. Lo tenemos a Juan Domingo Perón, Sí. símbolo de un montón de avances en términos sociales, derechos a los trabajadores y demás. Hablarle a los indios Wichi de Perón. Y responsable, por ejemplo, de la masacre de Rincón Bomba, Sí. donde fue la última vez, por ejemplo, que se utilizó un avión del ejército, o mejor dicho, el ejército declaró el uso de este avión permite que podamos reconocer que esta va a ser la última vez que dentro del territorio argentino tengamos tengamos conflictos con los indios. Estamos hablando de una época que en la Constitución misma figuraba que el indio era externo al Estado, a la idea de la República Argentina, y el ejército cuidaba las fronteras y la relación con los indios. O sea, era un Claro. problema militar. Y así podemos seguir avanzando a nivel mundial, personajes como Hitler. Tenés gente Sí. que es fascista y que utiliza a Hitler como símbolo de supremacía racial, de ciertas pautas culturales determinadas que tienen que ver con la eliminación del otro por ser considerado inferior. Sí. O sea, esto ya es como un caso extremo. La gran mayoría de la gente va a estar de acuerdo que no es un símbolo muy favorable o que tiene características negativas. Pero hay gente que considera que tiene características positivas. Sí. Pero hasta ahora fuimos con personajes vinculados o que han tenido poder. Seguro. Pero también tenés un montón de personas que se convierten en símbolos desde el deseo, la construcción popular. Y en Argentina tenés muchos casos así. Y quizás algunos de los más resonantes ocurrieron en los últimos. Bueno, el Che Guevara dentro de personajes Favaloro. históricos también. Favaloro, por ejemplo, una idea de ética en vínculo con la cuestión de la salud y demás. Ujú. Transformado en mártir, Sí. además por la forma en que murió y por el contexto. Eso hay que tener en cuenta y que es muy importante a la hora de que una persona se transforma también en símbolo. El contexto en el cual, de alguna manera, trasciende el plano de lo humano para convertirse en esto, que es un personaje multifacético, pero que no tiene la profundidad y la complejidad que tienen los seres humanos vivos. Claro. Y nos pasa lo mismo, por ejemplo, con Julio López, desaparecido 2 veces, la primera en contexto de la dictadura militar y la segunda ya en el contexto de la democracia actual. Tenemos personas como por ejemplo Mariano Ferreira, muerto en represión policial, también dentro de contexto democrático. Tenemos a Luciano Arruga, no nos olvidemos, o sea, de que siguieron habiendo desaparecidos en democracia y que se transforman, gente que ni siquiera al no tener poder, como en el caso de los personajes que hablábamos antes, lo que los transforma justamente en estos símbolos que van a representar la lucha popular, el buscar el freno a acciones, Costegui y Santillán, frenar, digamos, a ciertas políticas o a ciertas prácticas o a formas de entender las relaciones humanas, ya no es tanto por quiénes fueron ellos en vida, que sin la menor duda tiene un montón de relevancia, por algo se transformaron en mártires en el contexto en el cual se transformaron, pero en realidad en términos humanos casi no, o sea, salvo a la gente cercana, no sabemos mucho de ellos. Seguro. Lo que sabemos es que se transformaron en mártires en este contexto y le quitamos la humanidad. Y hoy por hoy estamos viviendo una situación que desgraciadamente, más allá del nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, que pudimos haber repetido, este mismo año estuvimos en contra del 2x1 y vuelve a pasar. Si bien desde muchos lugares se puede llegar a decir, no, esto no está demostrado, que desapareció, no, justamente forma parte de este símbolo, de cómo se construye el símbolo, es Santiago Maldonado justamente. Sabemos que apareció un cuerpo antes de ayer y eso ya directamente lo trasciende y lo conforma en esto, un símbolo que para algunos va a representar ciertas perspectivas en las cuales van a decir es una trampa para traccionar electoralmente, para otros es un símbolo de lucha, de apoyo mutuo a las comunidades subalternas, en este caso en particular a los mapuches y demás. La cuestión es que indudablemente Santiago es una persona que se está convirtiendo en eso y desgraciadamente es inevitable en el ser humano, pero forma parte de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, el convertir a las personas en símbolo. Pero no nos olvidemos de que tenemos una familia por detrás,
de que para esa familia no es un símbolo, justamente es todo eso que nosotros nos los perdemos por más que nos identifique. Claro. Y que si bien como símbolo es necesario, busquemos trascender eso. Seguro. Y realmente ir un poco más allá y ver que en todo caso, si nos identificamos con los que representa Santiago, lo llevemos a las prácticas y en todo Seguro. caso le devolvamos esa profundidad humana que se la quitamos a los símbolos. Seguro. Bueno, muy bien, Leo, un placer como siempre la transparencia contextual con la que nos graficás, así que bueno, la próxima semana te veo. Por supuesto. Una cosita más para cerrar. Mañana a las 17 horas en la Plaza 25 de Mayo, la Radio Estación Sur está convocando a una actividad que es... no me acuerdo exactamente el nombre, pero es Memorias por Santiago. Ajá. O Múltiples Voces por Santiago, algo así, a las 17 horas, radio abierta y un espacio cultural para que Plaza 25 de Mayo. En la Plaza 25 de Mayo a partir de las 17 horas, para que en concordancia con el reclamo a nivel nacional, sobre todo ahora en estos momentos todavía de incertidumbre, más allá de que la mayoría sospechamos lo que es y la cosa se complica aún más, exigir justicia, castigo a los responsables, venga de donde venga. Seguro. Bueno, Leo, un placer, te veo la otra semana. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, nuestro antropólogo de turno, Leonardo Farilú, pausa, medio minutito, ya volvemos.